Está para conversar con nosotros el intendente de Pérez, Pablo Corsalini. Ustedes saben que además él tuvo una destacada mirada sobre la reformada Constitución provincial el año pasado. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, María Herminia, un saludo grande para vos y toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, ahora a la ya reformada Constitución, se está tratando por estos momentos la ley de municipios. Y acá hay controversias, creo que tal vez hasta lo menor sea si va a tener viceintendente o no tendrá viceintendente. Sé que has estado reunido con Lucía Ponti, con un montón de legisladores. ¿Han llegado a una conclusión? ¿Ustedes van a proponer algún tipo de proyecto de ley? ¿O ya lo han propuesto? Bueno, nosotros desde Vamos, que es el espacio que represento, que son intendentes y presidentes comunales de justicialismo, ya durante el proceso de reforma presentamos una propuesta para que se contemple a la hora de realizar la reforma, que tenía que ver con una mirada muy de los territorios y de qué tipo de gobernanzas locales la provincia de Santa Fe debería tener, poniendo como eje lo que entendemos para nosotros que es crucial, que es la redistribución de los recursos para los gobiernos locales. Un tema que hoy no se está tocando. Claro, un tema que hoy no se está tocando y que entendemos que tiene que ir una cosa de la mano de la otra. Discutir si va a haber un viceintendente, si los consejos van a ser de X cantidades de miembros, si las minorías comunales van a tener incidencia legislativa. Son cuestiones que entendemos que son menores, porque todo esto también es crear subestructuras de gobiernos que hoy muchos no los tienen y termina siendo una ejecución de recursos. Por eso nosotros somos muy contundentes que si no discutimos de manera seria y real esta nueva redistribución, esta nueva matriz de redistribución de recursos que le dé previsibilidad a los gobiernos locales y sobre todo en el contexto, ¿no?, que hoy estamos atravesando, que nuestras ciudadanías hoy, que nuestras comunidades de hoy están atravesando, que realmente es de mucha preocupación, es muy difícil lograr que podamos pensar en una gobernanza local. Nosotros entendemos que si no se invierte el orden de prioridades, es el final de los municipios, ¿no? ¿Vos creés que esta reforma fue pensada para Rosario y tal vez para Santa Fe y nada más? Nosotros creemos que la reforma era necesaria, ¿no? Pero que era necesaria desde la lógica que hoy tienen las gobernanzas, que tiene que ver con una cuestión transversal. Pensar la justicia sin la política es muy difícil. Pensar la política sin las instituciones es muy difícil. Hablar de seguridad y no pensar en la educación, en la generación de empleo. La verdad que nosotros entendíamos que veníamos a plantear una reforma de la Constitución que nos deje un Estado más moderno, que pueda ser más flexible y que se allane no solamente a los tiempos que hoy corren, sino que también a cómo va a ir evolucionando la sociedad y cómo van a ir surgiendo los nuevos problemas o los nuevos desafíos de los gobiernos. Bueno, nada de esto ha sucedido, ¿no?, en esta reforma. Se ha sostenido, sí, profundizar algunos cambios que son de nichos, que la mayoría se toca, porque una cosa hoy depende de la otra, pero que todo quedó sujeto a lo que está pasando hoy, ¿no? Vos lo decías muy bien. Esta reforma nos dejó 19 leyes, con lo cual son leyes que van a terminar de definir realmente en qué consiste la reforma de la Constitución, cosa que nosotros hemos sido muy, muy insistentes a la hora de la discusión, que teníamos que dejar criterios más claros y más contundentes de lo que tenía que reflejar esta nueva Constitución como carta ordenadora, como carta magna. Bueno, la realidad es que eso no pasó y que hoy nos empezamos a chocar con esto. Vos fíjate que entramos a discutir una ley de municipios y comunas en donde hoy
la función y el rol de los municipios está cada vez más desvirtuada, donde tenemos un gobierno nacional que dice que lo único que tenemos que hacer es dar los servicios que la gente pueda pagar. Y por el otro lado tenemos demanda de educación, demanda de seguridad, demanda de asistencia social, necesidades de obra pública que el gobierno nacional hoy no está cumpliendo. Digo, fíjate cómo nos han ido corriendo los desafíos y cómo nos han ido corriendo el rol de los estados y de los gobiernos locales en un momento en donde no hay reglas claras y sobre todo la reasignación de recursos se sigue achicando. Y acá quiero hacer un apartado, María Herminia, si me lo permitís. Sí. Nosotros tenemos que ser claros en este sentido. Venimos de 6 meses sostenidos de una baja de la coparticipación nacional de un 45-48%. Realmente muy preocupante, ¿no? Desde la sanción de la ley base y la modificación de la reforma laboral y tantas otras eliminaciones de leyes que reasignaban recursos para los municipios, la verdad, nos ha quedado muy magra la coparticipación. Fondos que no solamente es para sostener empleo, ¿no? Es fondo para sostener políticas públicas y para sostener servicios. Con lo cual, es necesario también que se pueda empezar a discutir, y acá pongo en el tema, a discutir la redistribución de lo que hoy ya se junta, hoy lo que hoy ya se recauda. Digo, hoy tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional tiene componentes que está recaudando que no lo está coparticipando de la misma forma y con la misma previsibilidad que necesitamos los gobiernos. Pablo, es tal vez un ejemplo burdo, pero un poco la ley del gallinero, ¿no? Nación no baja provincia, provincia no baja municipios. Claro, y los municipios tenemos que seguir dando respuestas, reinventarnos permanentemente y cada vez vamos perdiendo más calidad institucional. Digo, acá se está hablando de una... Vuelvo con esto. Sí. Se habló de una reforma de la Constitución que iba a dar transparencia, gobierno eficiente. Bueno, cada vez menos institucionalidad estamos teniendo porque generamos estrategias de las más absurdas para tratar de subsistir o para tratar de poder garantizar las cuestiones básicas y necesarias que necesitan nuestros pueblos y comunidades. Y acá hay que empezar sin ponernos colorados, a discutir. Por ejemplo, el Gobierno Nacional acaba de anunciar que no va a sacar las retenciones. Bueno, nosotros creemos que esas retenciones tienen que volver a ser coparticipables para las provincias y los municipios. Y esto es una discusión que hay que volver a darla. Cuando eso existía, en mi ciudad se construía metros de cloacas, se mejoraba el edificio del efector de salud. Digo, eran dineros que además se auditaban en función de lo que uno los invertía. Bueno, digo, creo que hay que empezar a volver a tener esas discusiones de cómo se va a redistribuir. Si no, vamos a hablar de gobiernos centrales poderosos y de estados locales que tienen que dar respuestas que cada vez están más raquíticos. Pablo, decía el presidente en Estados Unidos, donde debía atraer la atención de inversores, al menos para la economía de la montaña, que el empresariado argentino son prebendarios, son malos, son corruptos. Nos está diciendo que en lo posible tratará de que cierren sus puertas, no que las mantengan o inclusive las incrementen sus trabajadores. ¿Por qué te lo traigo? Porque la primera cara visible de un hecho social son los intendentes. Bueno, seguimos en esta lógica que nos ha acostumbrado el presidente, que es hablar de la macro. Y la verdad que los gobiernos locales decidimos y damos respuesta también en función de la micro, que es la del primer impacto, ¿no? Nosotros, en el caso de mi ciudad, conocemos empresarios que apuestan todo lo que tienen, no solamente para reinvertir y repensarse todo el tiempo del cambio de reglas de juego que los gobiernos nacionales están poniendo permanentemente, sino que también para poder sostener el empleo y poder retroalimentar la microeconomía de los pueblos y de la ciudad. Digo, yo no veo, digamos, pymes que sean malintencionadas, digamos, ¿no? Todo lo contrario, yo veo que permanentemente están repensándose, trabajando
para poder acomodarse a las nuevas reglas del juego, que lamentablemente cada 4 años le vienen cambiando en los últimos 20 años. Digo, y esto creo que cambia, ¿no?, la mirada de la que tiene el presidente quizás con los grupos económicos poderosos a la de la pyme familiar que emplea 50, 60, 100, 120 personas de una comunidad. Y en lugares como en la provincia de Santa Fe particularmente, en donde una empresa quizás es la única fuente laboral que tiene un pueblo. Claro. Digo, hay que tener esta mirada también y hay que acompañarla, porque si no, claramente que vamos a pensar un país para unos pocos y el resto será la ley de la selva. Estoy conversando con el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, además es el cabeza visible o la voz pública de un grupo importante de intendentes. El 2027 está al alcance de la esquina y en política, sin ponernos colorados, como vos decís, bueno, se trabaja sobre eso. ¿Qué estás pensando? ¿Qué piensa tu sector con respecto a la propuesta a realizar desde el peronismo? Bueno, nosotros estamos trabajando ya hace 2 años para sostener la unidad del peronismo. Entendemos que en el contexto y como se está viviendo hoy la situación, el peronismo tiene que ser un peronismo que esté unido, que tendrá que dirimir después la estrategia, que creo que es lo que nos está faltando en la provincia de Santa Fe, poder todos sentados en una mesa discutir una estrategia inteligente, así sea una PASO o una lista de unidad, pero que sea una estrategia pensada y definida por todos los sectores que deciden jugar dentro del partido justicialista. Nosotros estamos trabajando para eso, venimos hablando con todos los sectores del peronismo y los partidos aliados que también eligen ser parte de este frente, al menos que han elegido en el 2025, y estamos dispuestos a hacer puente, ¿no?, para que podamos realmente reflejar eso que cada uno de nosotros hacemos a diario en nuestras comunidades y que hoy podemos decir que somos el peronismo ganador porque nuestras comunidades nos siguen eligiendo, poder también expresarlo en una mesa provincial como lo venimos haciendo y trabajar. Esto demanda mucho trabajo, ¿no? Yo creo que cada vez hay menos tiempo para la rosca y sí tenemos que darle más tiempo a poder dialogar de manera sentida y sincera. Pero mientras el peronismo, cuando uno escucha y habla con los distintos aspectos, bueno, no, yo el partido de Traferri, Rossi, no, eso no me representa, no quiero saber nada. Bueno, no, yo con Perotti para nada. Bueno, Monteverde no tiene que ver con nosotros. Y podría seguir diciendo estas frases con nombre y apellido, pero mientras eso ocurre, no solamente el gobernador Puyaro, sino que el intendente Hapkin ha elegido ya como Puchinbal al peronismo y sus vertientes, ¿no? Queda claro de un lado cómo se va a trabajar y del otro lado aún se miran y aún no resuelven. Bueno, nosotros, yo creo que, insisto, si el criterio es la unidad y entender que el partido es uno solo, yo creo que eso ya es un gran ordenador. Pero no debiera ya estar definido eso. Perdón, ¿no? Lamentablemente todavía tenemos, María Herminia, sectores que piensan en cómo van a seguir sosteniendo su lugar de su cargo, digamos, ¿no? Sí. Y no entienden que el proyecto del peronismo tiene que ser un proyecto colectivo, en un escenario en donde realmente hay lugar para todos. Y además nos necesitamos todos, porque hoy la sociedad está demandando que podamos ser una oposición que tenga sentido, que tenga propuesta, que tenga liderazgo, pero sobre todas las cosas que pueda representar a todos aquellos que hoy la están pasando mal. Yo creo que no estamos más cerca que lejos de eso, y sobre todo con esta claridad. Creo que sí empieza a haber claridad. Por eso digo, una cosa es la claridad de quiénes queremos estar dentro del peronismo y quiénes van a especular para poder preservar un cargo. Ahí creo que hay una gran definición que hay que dar y que cada vez está más claro. Y por el otro lado, los que estamos adentro pensaremos realmente cuál es la mejor estrategia, si es la unidad o si hay que abrir una PASO para que realmente podamos potenciar la estrategia peronista. Gracias, Pablo, siempre es un gusto conversar contigo.
Por favor, María Herminia, un cariño grande, que tenga buen Gracias. día. El intendente Pérez, Pablo Corsalini, que, bueno, insisto, es la voz de un sector importante de intendentes. Voy a vos.